Bueno, buenos días. Ya me han dado las instrucciones básicas. Espero poder estar a la altura de la tecnología que están desplegando. Este, bueno, simplemente el título de las jornadas de actualización, que esa es la idea, le he puesto un título general, que es el de estos desafíos, ¿no?, que se nos presentan. Un poquito qué es lo que vamos a recorrer. Establecer una fundamentación epistemológica con respecto a los valores éticos involucrados en el quehacer psicológico y plantear aspectos centrales de la regulación del ejercicio profesional. Puede ser que esté un poquitito corrida la pantalla hacia la derecha. Cuando pueda, fíjate, por favor. Muchas gracias. Vamos a establecer la diferencia entre dilema y conflicto ético en psicología y cómo ello impacta en el accionar ético. Esto lo vamos a ver hoy en el transcurso de la mañana. Primero vamos a hacer una presentación un poco más general para recordar algunas cuestiones de ética profesional. Y después vamos a ver esto, que alguien dirá, bueno, pero no es tan importante, está bien, debe ser alguna diferencia epistemológica muy sutil. Miren, no lo es, no solo no lo es, sino que nos puede servir de gran divisoria de agua para ver cuándo estamos equivocándonos mucho y cuándo en realidad es para tomar por otro lado. Así que es como una especie de compañero de viaje permanente. Esta diferencia es una compañera de viaje permanente. Después vamos a empezar con otros temas en el transcurso de la tarde y mañana a la mañana. Vamos a analizar conceptos claves de la práctica profesional de la psicología, consentimiento informado, confidencialidad, uso de la inteligencia artificial. Consentimiento informado, como nos decían recién, vamos a vincularlo a este nuevo paradigma que tiene que ver con el concepto de autonomía progresiva a partir del Código Civil y Comercial, en su artículo 26, donde habla de ello, y ciertas reglamentaciones que se produjeron después, porque de verdad para la gente que trabaja con niñeces y adolescencias les presenta un desafío muy particular. Confidencialidad también, sobre todo confidencialidad en esta época, ¿no? Uso de confidencialidad y uso de redes, ¿cómo hacemos? Está complicado a veces, ¿no? Y por supuesto, uso responsable de la inteligencia artificial. En algunos de estos casos también, especialmente en el de confidencialidad y uso de redes, la idea es traer viñetas para que las podamos leer y interrogarnos a partir de las viñetas, que son simplemente eso, viñetas, no es que pretendan ser el paradigma acerca de lo que está ocurriendo, pero sí algunos casos reales y por supuesto, si ustedes quieren comentar otros, nos va a enriquecer a todos desde ya. Vamos a la siguiente. Ah, esa no salió, no sé qué pasó. Bueno, y presentar actualizaciones con respecto a las prácticas pseudopsicológicas, tanto a nivel nacional como internacional, fundamentos, porque esto no es una casa de brujas, no se trata de, vamos a buscar los fundamentos de por qué sí, por qué no, qué hacemos con esto, que es algo que nos está impactando ya desde hace bastantes años y que no solo tiene que ver con el ejercicio profesional. Si estamos hablando de ejercicio profesional, estamos hablando de bienestar de la comunidad. Entonces, este va a ser el punto donde vamos a poner el acento. Bueno, empezamos por la primera, el lugar de la ética profesional en el ejercicio de la psicología. Vamos a hacer un breve recordatorio, perdón por pasar por la filosofía un poquito, pero inevitablemente un mínimo toque tenemos que hacer para poder, bueno, hacer pie en lo que después es más el centro de nuestro interés. Y vamos a ver cómo se fue pasando de la epistemología al quehacer regulado. Un muy breve y humildísima definición de moral. Es el conjunto de criterios y juicios a los que las personas adhieren en su vida cotidiana y por lo que justifican su acción concreta. Nos indica qué debo hacer. Y allá tenemos un concepto que es bien interesante de una filósofa española que se llama Adela Cortina. Para mi gusto es una de las filósofas contemporáneas más interesantes que tenemos, española, de la Universidad de Valencia. Para que se den una idea, es la que tradujo al español la obra de Carlotto Appel, y ella habla de esta moral de mínimos y de máximos. Los mínimos es lo mínimo que nosotros compartimos para vivir en sociedad.
En eso nos ponemos todos de acuerdo. Ejemplos fáciles de entender, desde las leyes de tránsito hasta la Constitución Nacional. Bueno, son leyes, no es moral, está bien, pero hay una cierta moral allí que nos une a todos. La moral de Máximos, estoy haciendo una apretadísima síntesis, Adela Cortines tiene más de un libro dedicado solo a este tema. Moral de Máximos son cuestiones más del orden de lo personal, a veces puede ser compartido grupalmente, y que no hay de ninguna forma obligación de cumplimiento por parte de todas las personas, solo aquellas personas que estén en esa postura. Y esto también nos va a servir para pensar algunas cuestiones vinculadas, aunque no parezca, porque todo está relacionado con todo. La cuestión es poder dar cuenta de cómo y no que sea una sopa medio rara. También van a ver que va a tener que ver con el tema de las prácticas alternativas. Entonces, moral de Máximo, si quieren un ejemplo, las religiones, la adhesión a determinado partido político, hasta si quieren algo que vengo yendo, no sé qué estará pasando con el fútbol, pero el lugar donde voy hay una radio con algo de fútbol, a qué partido de fútbol, de qué equipo de fútbol se pertenece. El problema muchas veces es cuando ciertas morales de máximos, pensémoslo ya en términos sociológicos, ciertas morales de máximos intentan imponerse como si fueran morales de mínimos. Y entonces allí tenemos, entre otras cosas, la justificación de las masacres, la justificación de las guerras en nombre de una religión o de un cierto ideal político, en fin, cuando son morales que en realidad son morales de máximos y se imponen, bueno, sin ir más lejos, la colonización, ¿no? Así que bueno, un muy breve repaso de lo que es moral. Ahora vayamos a ética, ya vayamos yendo a nuestro terreno más específico. Reflexión ética sobre la moral, sobre los criterios a los que se adhiere. Nos indica por qué debo hacer lo que debo hacer. Entonces no se trata de hacer esto porque lo dice el código, igual ahora vamos a ver deontología, ¿no? No se trata de hacer esto porque lo dice el código, no se trata de hacer esto porque me lo dice el Tribunal de Ética y lo tengo que acatar sí o sí. Si me lo dice seguramente debe haber algún buen motivo, tengo que pensar por qué y entender y va a ser la única forma de que yo voy a poder llevar adelante eso adecuadamente, porque si no lo voy a hacer una vez, pero a la segunda voy a volver a cometer el error. Entonces, este es el tema de la reflexión. La ética con lo que tiene que ver es con una reflexión sobre lo moral, sobre lo que nos parece, acorde a nuestros principios, que está bien o que está mal. Si nosotros perdemos de vista esta brújula que es la ética profesional, lo más probable es que nos despistemos mucho más fácil y rápidamente. Entonces, es lo que le da sentido. Hace un ratito hablábamos de, bueno, de salir a trabajar con el código de ética bajo el brazo. No sirve eso, la verdad que no sirve. De lo que se trata es de poder comprender el porqué de la norma. Y justamente hablando de norma, allí entonces tenemos la deontología. La deontología es el estudio de los deberes, deontos quiere decir deber, logos, estudio o tratado acerca de, estudio de los deberes en términos de normas prescriptivas que nos indican concretamente cómo actuar en el ámbito de las profesiones. Como ven, está remarcado qué, por qué y cómo. En este contexto ubicamos sobre este trípode a la ética profesional. Y como les decía, la deontología ya es la letra, pero fíjense que esa letra escrita, la que está en los códigos, las normas, tienen sentido porque está la ética primero, que es lo que le da sentido a la norma. Una norma sin ética es nada, no sirve, no tiene sustento. Y a su vez la ética va a tener que ver con una reflexión sobre lo que nos parece y tenemos que fundamentar por qué, por supuesto, que está bien. Ahí pude pasar yo. Bueno, el surgimiento de una ética y deontología profesional en psicología. Tenemos artículos sobre la mayoría de estas cosas, no solo nuestros, por supuesto. Yo he puesto algunas citas de artículos nuestros por si hay alguien de mi equipo de investigación, míos, por si a alguien le interesa, por eso he puesto las citas, no es por una cuestión autorreferencial, sino por si a alguien le interesa profundizar en alguno de estos contenidos en particular. Este campo se construyó básicamente gracias a dos grandes aportes. Por un lado, aportes de otras disciplinas, la medicina, la bioética, la filosofía, el derecho. Eso fue lo que fue moldeando en los inicios
la ética y la deontología de la psicología, porque recordemos que al principio, ya lo vamos a ver también, la psicología la teníamos prácticamente solamente como ciencia. Después se fueron profesionalizando, fueron surgiendo las carreras, por supuesto en Argentina también, pero esto fue un fenómeno global. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar en esta cuestión de cómo regulamos nuestro ejercicio profesional? Y de donde primero tomamos aporte fue de otras disciplinas, por supuesto, en dónde íbamos a mirar. Y tenía bastante sentido en su momento. Luego, ¿qué ocurrió? Los propios procesos de profesionalización de la psicología. Entonces, no fue solamente tomar aportes de otras ciencias, sino de otras disciplinas, porque la medicina no es una ciencia, cuando dicen ciencias médicas, en realidad la medicina no es una ciencia, es un conjunto de ciencias que son la biología, la química, la física, pero eso también tengámoslo en cuenta. Pero bueno, luego de eso aparecieron los propios procesos de profesionalización de la psicología. Pasó de ser, como les decía, una disciplina mayoritariamente científica de ser una ciencia a ser también una profesión. Y ello motivó la necesidad de regular su ejercicio. Entonces, estas dos cosas fueron las que fueron moldeando el ejercicio profesional de la psicología, lo que fuimos al inicio tomando de otras ciencias, y luego también el hecho de que ya empezábamos a tener egresadas y egresados que salían a trabajar y necesitábamos la reflexión y el corpus normativo. Muchas veces fue primero el corpus normativo, tomado un poquito de acá, un poquito de allá, códigos de ética de psicología de afuera, algún principio de la bioética, algo de derechos humanos si se podía, y así se fueron construyendo los primeros códigos. Después se le fue ya dando otro carácter más reflexivo a partir de que esa profesión fue generando experiencia en sí misma en su desarrollo. La ética profesional en psicología ha ido mutando desde una mirada paternalista, remedial y con acento punitivo a una ética aspiracional, promotora de la reflexión sobre buenas prácticas y basada en el paradigma de derechos humanos y respeto por las diversidades. Esto que parece ya una frase, tiene un montón de conceptos adentro, mínimamente me voy a detener en la primera parte, una psicología que al principio tenía una mirada paternalista, una ética, perdón, una mirada paternalista, remedial y con acento punitivo, porque esto fue lo que heredamos de esta primer mirada médica y de la jurisprudencia, cuando empezamos a pensar en, bueno, a ver, ¿qué normas ponemos para regular nuestro ejercicio profesional? Y era esta cosa bien paternalista que todavía está en el orden médico. Hay un libro muy interesante de Clebrol, no me acuerdo si es Jacques Clebrol, que se llama El Orden Médico, si tienen oportunidad de conseguirlo, es bien interesante, donde habla justamente de esto, ¿no? El discurso médico tan paternalista, tan, podríamos decir desde otro terreno, tan discurso amo a veces, y que pone al sujeto en realidad en un lugar de objeto. ¿Por qué? Porque yo soy el que sé, yo soy el que sé cómo tengo que intervenir en esto, y esto todavía lo padecemos a veces cuando vamos al médico y ni hablarse cuando tenemos que pasar por algún tipo de intervención quirúrgica. Muchas veces si nos dan 4 hojas con letra chiquitita, que es el consentimiento informado, dicen firme acá y firme acá. Y uno que se va a poner a leer y está esperando el enfermero para llevarte a la habitación y uno quiere leer y no. Bueno, desde eso hasta los tratos, les diría hasta peyorativos, especialmente con respecto a las mujeres, por parte del personal. Bueno, mamita, sentate acá. Y esta cosa, ¿no? Como descalificatoria, deshumanizante. Está bien, a ver, yo no quiero un cirujano que se angustie cuando abre un abdomen, la verdad. Porque si se va a angustiar, mejor que se dedique a otra cosa. O sea, un cierto nivel de está muy bien, pero ¿cómo se juega eso en el terreno? De hecho, fíjense que las humanidades médicas dentro de todas las disciplinas vinculadas a medicina son las más descalificadas. Hay a veces en las carreras de medicina una materia que es psicología médica, después ya directamente el que se quiere dedicar a salud mental podrá trabajar en psiquiatría, tienen alguna asignatura de psiquiatría, por supuesto, y podrán hacer su formación de posgrado, su residencia en psiquiatría, pero en realidad no es de posgrado, forma parte del grado. Pero está esta noción muchas veces
paternalista, ¿no? Es el que sabe, el médico es el que sabe. Hace muchos, muchos años a los médicos conocidos, los médicos de barrio, que eran conocidos por eso, porque atendían a todas las familias, hasta se les iba a preguntar por dilemas, por problemas en realidad personales. Ay, doctor, no sabe, la chica con la que se puso de novia Eduardito, que usted que lo atiende desde chiquito, que iban a pedir consejos, como a los curas, como a los, especialmente a los pediatras, eran referentes morales. Y eso, sin dudas, tiene que ver con ese sesgo paternalista. Entonces, eso lo fuimos dejando en la ética. La ética, si es así, no nos sirve una ética que nos diga que nosotros somos chiquitos y que ella es grande y sabe lo que tenemos que hacer, no nos sirve. Fue mutando y también acento punitivo, ¿no? Y eso lo tenemos que ir viendo en los códigos, estos códigos de ética que todavía tienen la idea del carácter punitivo, todo lo que no hay que hacer, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer... Sí, por supuesto, un código tiene que incluir ese tipo de cuestiones, desde ya que sí, pero en realidad en lo que tiene que poner el acento es en la cuestión aspiracional. Vamos a hablar también a lo largo de toda la exposición del tema de códigos de ética, porque son cuestiones que están vigentes permanentemente, hay muchos cambios todo el tiempo. Actualmente se está utilizando cada vez más el modelo de la Declaración Universal de Principios Éticos para la actualización. De hecho, me escribieron ayer de FENAPSIME, que vendría a ser como la federación, no voy a recordar la sigla, Federación de Asociaciones de Psicología de México, que están queriendo cambiar sus códigos de ética también a la luz de la Declaración Universal. ¿Por qué? Porque promueve esta idea de códigos aspiracionales y el paradigma de derechos y el respeto por las diversidades. Nuestros códigos deben poder reflejar eso. ¿Por qué? Porque están asentados en la reflexión. No se trata de una cuestión punitiva, porque eso no se sostiene, y como decíamos hace un rato en una conversación previa, es mucho más interesante enseñar a reflexionar que saberse memoria del código. Ni yo sé, yo me piden algo de un código, tengo que buscarlo y ver qué dice, es imposible acordarse. No tendría ningún sentido eso. De lo que se trata es de poder reflexionar, bueno, ¿cuáles son los principios y los valores involucrados en esta situación? ¿Por qué debería hacer esto? ¿Cuál sería la consecuencia de hacer esto o de hacer esto otro? Eso es muchísimo más valioso que conocerse el código. Sin esas preguntas, aparte el código, no se olviden que jamás podría abarcar la innumerable cantidad de situaciones que se nos presentan en la práctica. En cambio, si nosotros tenemos como compañera de ruta la reflexión ética, es mucho más probable que acertemos mejor el camino con buenos fundamentos y que después inclusive podamos encontrar en el código la norma que nos avale en ese sentido. Y que si no está, no importa, quizá no esté específicamente esa norma, pero sí encontramos principios y valores que nos guían para orientar nuestro accionar. La intervención profesional en psicología debe basarse en dos elementos básicos, entonces, como se darán cuenta. Por un lado, por supuesto, la rigurosidad teórica y la eficacia técnica del conocimiento generado o aplicado. Al poner allí generado o aplicado, se darán cuenta que estoy haciendo referencia tanto a investigación, generar conocimiento, como a profesión, aplicar el conocimiento que la ciencia generó. Entonces tiene que tener ese elemento. Desde ya tenemos que ser rigurosas y rigurosos, tenemos que ver que nuestra intervención sea eficiente para esa particularidad con la que estamos trabajando. No es lo mismo trabajar en la clínica privada que hacer un taller comunitario en un barrio de poblaciones en situación de vulnerabilidad. No es lo mismo. Bueno, cada circunstancia de intervención tendrá su particularidad y ahí es donde yo digo, ojo, profesión sin ciencia es complicado. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer investigación científica para poder atender a un paciente o para poder ir a trabajar a un barrio. Si queremos hacerlo, fantástico, nosotros mismos hacer la investigación. Pero no hace falta, hay muchísima bibliografía actualizada de buenas bases de datos, no de Google, sino meterse en buenas bases de datos como la de Index, como Dialnet, como Psycinfo, y allí vamos a encontrar
otras investigaciones, algunas por ahí no se relacionan mucho con lo que estamos haciendo nosotros y nosotras, pero otras sí. Entonces, esa es nuestra forma de investigar. Si nosotros hacemos eso, si tomamos esos recaudos, muy probablemente la rigurosidad teórica y la eficacia técnica va a ser mucho más grande y por lo tanto la eficacia de la intervención va a ser mayor. Ahora, además de eso, nos hace falta la otra pata de esto, y la otra pata es la posición ética desde donde ese conocimiento es aplicado. Ya acá me meto directamente porque también hay aplicación, generación de conocimientos desde el punto de vista ético. Es otra de las cosas que trabajamos mucho son las pautas éticas para la investigación con seres humanos, pero acá nos vamos a centrar en profesión. La posición ética desde donde ese conocimiento es aplicado en forma concreta. Yo me puedo haber leído un montón de papers, puedo haber estudiado un montón del tema, pero si la ética me la olvidé en el portafolio en mi casa, y está complicada la cosa. Entonces, no se trata solamente de haber estudiado mucho un tema, de conocerlo, de trabajarlo, de compartirlo, sino después de cómo llevarlo a la práctica desde un punto de vista ético. ¿Por qué? Porque toda intervención profesional conlleva una posición ética explícita o no. Esto es lo que a veces nos olvidamos, que nosotros decimos, bueno, no, yo estoy haciendo todo bien, si no me... No, no, que no estés reflexionando acerca de cómo estás haciendo las cosas no quiere decir que las estés haciendo necesariamente bien. No es neutral, jamás es neutral desde el punto de vista ético nuestra intervención. Siempre tiene consideraciones éticas. Entonces la pregunta es, si siempre tiene consideraciones éticas, implicancias éticas que van a impactar directamente en el otro, ¿no es mejor que estemos advertidas y advertidos de ello para tratar de moldearlos de la mejor manera posible? Porque, insisto, toda intervención conlleva una posición ética y se los dejo como digo yo, para que les quede en remojo y se les vaya ablandando esa idea. Porque es difícil eso, ¿no? Si uno no lo ha tenido presente antes, a veces no es fácil. Entonces, una adecuada posición ética debe, ante todo, fundamentarse en su carácter reflexivo y su capacidad de cambio frente a nuevas realidades. Promover y preservar el bienestar de sujetos y comunidades involucrados, acorde a lo establecido por los derechos humanos y diversa clase de normativas generales y específicas. Tiene que ser culturalmente situada y respetuosa de diferencias a nivel personal o cultural, y debe propiciar la responsabilidad social de las instituciones y profesionales involucrados en todo tipo de intervención y campo de aplicación de la disciplina. Fíjense que, a ver, en la primera, muy claramente tiene que ver con temas que vamos a abordar en estas jornadas. Eso tiene que ver con la actualización, la capacidad de cambio, cómo nos posicionamos frente a algunas cosas que están pasando. Pero con fundamentos, porque es mucho más fácil decir sí, no, y ya está. Y que alguien le ponga la firma y ya está, y que salga un decreto o una resolución del colegio, supongamos. La cuestión es, está bueno que salga esa resolución, bárbaro, mostrará la postura del colegio, pero la cuestión es cuáles son los fundamentos. Sin fundamentos no tenemos nada, sin fundamentos no podemos operar en nuestro campo profesional, en cualquier campo de aplicación, sin fundamentos no podemos sostener una norma ética. Y en este caso, con las nuevas realidades. Por supuesto, promover el bienestar promover y preservar el bienestar, y allí está promover, no es solo preservar, hoy hablábamos también de esto, asistir cuando la cosa ya pasó. Les comentaba temprano que yo me recibí a principios de los 80 en la licenciatura y en esa época ya estábamos fascinados con todos los movimientos de los 70, que eran, por ejemplo, la conferencia de Alma-Ata, donde se habló de prevención primaria en salud, incluida en salud mental. Y yo digo, atrasamos 50 años, son logros que todavía no hemos podido consolidar a nivel humanitario, salvo algunos pocos polos, pero entre las ideologías que van mutando hacia lugares que son más bien de exclusión,
la falta de recursos. Cuando digo recursos económicos, porque si faltan recursos humanos en general es porque faltaron recursos económicos para que haya recursos humanos. Alguien dice, ay, no, no tenemos recursos humanos. Ajá, ¿y qué subsidios se están dando para esto? Entonces también poder pensar en esto, ¿no? ¿Cuáles son la disposición que los organismos gubernamentales, fundamentalmente, eh, tienen en cuenta para que pueda haber una verdadera prevención y promoción de la salud, que no solo sea después el asistencialismo? Y ser culturalmente situada y respetuosa de diferencias a nivel personal o cultural, por supuesto. Por eso inclusive los códigos de ética tienen que ser trabajados de esta forma. El código de ética de cada jurisdicción va a tener que reflejar la realidad de esa jurisdicción. Y un código de ética nacional se hace fuerte cuando refleja las realidades de sus jurisdicciones. En ningún caso, ya sea local, ya sea nacional o a veces regional, como los hay también, no se trata de que un grupo de expertos en ética profesional se sienten a escribir un código. Se puede hacer y se ha hecho muchas veces, pero ya no. Quizás se hizo bastante al principio, cuando todavía nuestra disciplina era un poco más joven, cuando todavía los colegios profesionales no habían recorrido todo lo que recorrieron, pero ya no. Entonces, la única forma de darle un carácter personal y culturalmente situado es la participación. Y por último, propiciar la responsabilidad social de instituciones y profesionales involucrados en todo tipo de intervención. Que esto también es importante, ¿no? Porque la ética, si con algo tiene que ver, es con la responsabilidad. La noción de responsabilidad en ética profesional es uno de los pilares centrales y no es solo la responsabilidad de instituciones y profesionales frente a nuestros usuarios de servicios, por decirle un nombre genérico, a los consultantes, a la comunidad, sino que también es frente a la propia disciplina. Pero ¿por qué es importante la responsabilidad frente a la propia disciplina? En el fondo también tiene que ver con la comunidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos fortalecer nuestra disciplina y brindarle a la comunidad la imagen de una disciplina confiable en la que se pueden apoyar, con la que pueden contar en caso de padecimiento psíquico, por decir también una expresión bastante genérica, y lo más probable es que no recurran a ningún profesional o que recurran a algún tipo de práctica pseudomágica, que lo más probable es que lo que haga mayoritariamente, salvo que haya en algunos casos particulares, un efecto de alivio, a veces es por efectos de sugestión, lo que fuere, pero lo más probable es que tiene más probabilidades de quedar en riesgo, porque no ha recurrido a la psicología. Pero si el psicólogo este es un chanta, me cobró no sé cuánto, me atendió 2 minutos, no me dejó hablar, me echó y me cobró una fortuna, yo no vuelvo más, los psicólogos son todos unos chantas. Este tipo de cosas, entonces, o tomarse con liviandad. A veces las publicaciones, las declaraciones públicas que se hacen de psicólogas y psicólogos, tenemos que tener muy en cuenta que eso va a la comunidad, que estamos dando imagen con respecto a la disciplina a la cual ellos y ellas después pueden recurrir cuando se sientan mal. Entonces también tiene que ver con preservar el bienestar, pero no es por una cuestión corporativa, no es por una cuestión de imagen, que no se tome por ahí porque no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con mostrar la imagen de una disciplina y una profesión sólidas a los que la gente puede recurrir en caso de necesidad. Bueno, las vías de regulación de la psicología en Argentina por parte del Estado, que todo tiene que ver con todo, así que hagamos un breve repaso de eso también. La vía académica, por supuesto, el Ministerio de Educación, ahora Secretaría, pero bueno, y allí vamos a encontrar leyes y reglamentaciones sobre educación superior en general y sobre psicología en particular, y las actividades reservadas al título que saben que fueron modificadas en el 2018. Universidades públicas y privadas con sus planes de estudio y sus alcances de título. También todo, por eso les decía, todo tiene que ver con todo. La dejo picando para cuando tratemos el tema de terapias pseudopsicológicas. No figuran en ningún plan de estudio de carrera de psicología. Lo dejamos ahí y después lo vamos a retomar, pero por eso me interesa hacer este pasaje por este lugar. Y eso concluye esa vía académica con el título de licenciado en psicología o psicólogo o psicóloga.
¿Cuál es la otra vía por la cual el Estado regula el ejercicio profesional de la psicología? La vía profesional. ¿Y con qué va a tener que ver? Desde ya con las leyes del ejercicio profesional. Las leyes del ejercicio profesional en su gran mayoría terminan diciendo, créase por esta ley el Colegio de Psicólogos de, con la facultad de, generalmente es otorgamiento de matrícula, establecer un tribunal de disciplina, elaborar un código de ética, en fin. Así que después de las leyes profesionales vienen los colegios profesionales, que van a tener sus tribunales de ética, sus códigos de ética y la matrícula profesional. La matrícula profesional que habilita para el ejercicio profesional. Y allí remarqué, subrayado, el rechazo que afortunadamente FEPRA se hizo eco, el rechazo a la resolución 1641 del 2025 a nivel nacional, que retoma una vieja resolución, la 17, no importan los números, la 17.132 del 67. Si ustedes hace muchos, muchos años googleaban ley, es más, todavía sí lo hacen, es un horror, Ley Nacional del Ejercicio Profesional de la Psicología, les tiraba esa ley, la del 67, donde dice, bueno, donde dice que en realidad regula el ejercicio de profesiones vinculadas a la medicina y a la odontología. Como verán, por el año 67 es anterior a la declaración de la psicología como profesión autónoma, es anterior a las leyes del ejercicio profesional de la psicología, es por supuesto previa a la dictadura militar, y la dictadura militar la mantuvo durante mucho tiempo. Todas las luchas que llevamos adelante, fundamentalmente entre el 80 y el 85, lograron finalmente esta aceptación de la psicología como profesión autónoma. Pero si ustedes miran la ley del 67, todavía nos pondría en un lugar donde estaríamos como auxiliares de la medicina, por un lado, y el otro cosa que le decían nacional, pero estas cosas del centralismo porteño. Yo soy porteña, pero siempre critiqué por una cuestión ideológica el centralismo porteño. Desde hace más de 30 años no vivo en Buenos Aires, así que no solo lo sigo criticando, sino que lo padezco además. Este, si ustedes leen la letra al dedillo de esa normativa del 67, era para aplicación de lo que en ese momento se llamaba Capital Federal y territorios nacionales de Tierra del Fuego, que ni siquiera era provincia todavía, Antártida, islas del Atlántico Sur. O sea que ni siquiera era para todo el país, pero figuraba como ley nacional del ejercicio profesional de la psicología. Un disparate por donde lo miran. Además, ya hace muchos años había dos capítulos de esa ley que se derogó. El problema de esto es que la 277, perdón, la 1641 de este año retoma esa ley y ¿qué dice? Dice que aquellos y aquellas profesionales que trabajen en organismos nacionales están eximidos y eximidas de colegiarse. Con lo cual retrocedemos un montón de años, porque además, para colmo, esa es la ley en la que se apoyan, en la del 67, y cuando yo me recibí en Capital Federal, no había colegiatura, bueno, todavía la ABA está con un tema con eso, pero no había colegiatura obligatoria y yo me matriculé en el Ministerio de Salud. Y si alguna de las personas con las que yo trabajaba hubiera tenido algún problema y hubiera tenido que ir a quejarse o no sé qué, no había un colegio, porque que el Tribunal de Ética del Ministerio de Salud, imagínense. Entonces esto es obviamente un intento de deslegitimación de los colegios profesionales, planteando matrícula nacional para esas personas. Las personas que trabajen en el ámbito nacional podrían acceder a su matrícula nacional sin necesidad de colegiarse. Creo que este no es momento, más allá de que es una barbaridad, por donde se lo mire, pero que es un momento muy importante, por eso de estar apoyando a los colegios profesionales, porque los embates vienen de todos lados. A veces sin querer desde adentro de la propia disciplina. Bueno, eso lo arreglamos en casa, no hay problema. El problema es cuando vienen estos embates a nivel nacional y es muy importante estar advertidas y advertidos al respecto. Sí, claro.
Bueno, sí, este, ¿cuál ha sido el objetivo de retomar esta resolución del año 67? Mira, ¿Quién lo promovió, digamos? Eso me llamaba la atención, claro, ¿no? claro, por supuesto que sí. Te diría que básicamente no lo sé porque hay, por supuesto, componendas políticas a las que uno no tiene acceso desde ya. Pero básicamente te diría que podemos detectar dos cuestiones. Por un lado, una cuestión ideológica, que es como un déjà vu para los que somos más grandes, que es, bueno, todo lo que implique pensar es molesto. Entonces, estas cuestiones, en este caso de gobiernos que lo que promueven es de algún modo te diría el sometimiento a una autoridad sin poder cuestionar. Y las ciencias sociales y las ciencias humanas, si por algo nos hemos caracterizado, es por hacer preguntas. Así que parece que volvemos a ser molestas y molestos. Eso te diría como desde lo epistemológico. Pero desde el punto de vista de las organizaciones, que yo defiendo mucho y pertenezco y recorro y estoy con los colegios, te diría que es un intento de empezar a deslegitimar el ejercicio autónomo de la psicología, incluida el socavar sus instituciones de base, que son los colegios. En la medida en que la regulación del ejercicio profesional de esos profesionales que trabajan en sistema público nacional ya no están vinculados al colegio, fíjate que es como empezar un vaciamiento de los colegios. Y eso lo que hace es que los colegios tengan cada vez menos poder. Y por eso digo, es como un déjà vu bastante siniestro, ¿no? Eh, lo bueno es que FEPRA respondió muy rápidamente, pero esto no se trata tampoco solamente de la reacción de FEPRA, sino de que en los colegios estemos advertidas y advertidos y pronunciamientos y juntarse a debatirlo y a leer la ley y a hacer llegar. Bueno, como fue en el 80, en el 84, en el 85, donde íbamos a hablar con diputados, con senadores, les planteábamos la situación. Es tremendo, pero bueno, es así. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, a través de estas dos vías el Estado avala a la formación representada por un diploma obtenido a partir de formación específica y avala también el ejercicio profesional regulado por los colegios profesionales. Y ahí hay parte de respuesta también a tu pregunta, porque fíjate que si el Estado avala a la psicología como profesión a partir del ejercicio profesional regulado por los profesionales, ¿qué va a pasar con esos psicólogas y psicólogos que trabajen en el ámbito de nación? ¿Van a volver a ser auxiliares de la medicina? Porque no van a tener un colegio que los defienda. Entonces creo que esto es un embate hacia la disciplina, que fue lo primero que dije, hacia la disciplina en sí mismo, no solo hacia las instituciones, sino la disciplina en sí misma. Regulación del ejercicio profesional a partir de sus normas. Vamos a ir rapidito con esto porque son cosas que ya conocen, normativas referidas al ejercicio profesional de la psicología, las leyes del ejercicio profesional promulgadas por organismos del Estado, ya sea nacional o provincial, plantean aspectos legales de índole general acerca del ejercicio profesional y leyes y normativas relacionadas, por ejemplo, las leyes de salud mental, la ley de habeas data, ley de derechos de los pacientes, etc. Y después tenemos declaraciones de principios éticos en psicología, como por ejemplo las que les mencioné, la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos, que no tienen un poder directamente vinculante, pero que sí son orientaciones que se han construido para guiar después la construcción de los códigos de ética. Los códigos de ética sí son vinculantes, están establecidos por los colegios, pueden ser de carácter nacional o provincial. En nuestro país el Código de Ética Nacional no es el que regula directamente el ejercicio profesional, no es legalmente vinculante, por supuesto lo tenemos que tener en cuenta y es una guía desde ya, pero el que es verdaderamente vinculante es el del colegio en donde estamos matriculadas y matriculados. Y estos códigos de ética plantean aspectos éticos generales y específicos del ejercicio profesional. Y por supuesto, hay una relación de complementariedad entre las leyes del ejercicio profesional y estos códigos de ética. En este momento ha surgido la posibilidad de llevar adelante una actualización del código de ética de la FEPRA
Y creo que sería sumamente interesante que fueran los colegios los que participaran muy activamente de esas actualizaciones. Eh, con anterioridad muchas veces se recurría a expertos en el tema, pero ¿por qué era? Porque los colegios todavía veníamos con códigos más viejos, con códigos del 80, del 90, incluso en San Luis, que lo hemos reformulado hace muy poquito, hace 2 años, nuestro código de ética, teníamos un código de ética que decía Código de Ética de San Luis S/F, o sea, sin fecha, y que suponíamos por la gente más grande que había estado en el colegio, que era de fines de los 80. Estaba mecanografiado, se notaba la tipografía de la máquina de escribir, eran fotocopias amarillentas. Entonces, cuando los colegios profesionales van actualizando sus códigos, que son muy antiguos, yo creo que está muy bueno que recurran a expertas o expertos en el tema para que los asesoren. Pero ya cuando estamos hablando de un código de ética nacional, creo que está muy bueno eh, que se considere la experiencia de los colegios que ya no tienen códigos de los 80, tienen códigos del 2013, del 2000 en adelante. Incluso ya hay experiencias bien interesantes donde entre los mismos colegios se han ayudado. Por ejemplo, he tomado conocimiento del código de ética de Río Negro, zona andina, creo que sí, casi seguro, que ha tomado mucho el modelo, si bien no lo cita explícitamente, por lo menos no lo vi ayer muy rápidamente, no cita la Declaración de Principios Éticos, tiene su estructura, que es que ya no se ponen más los principios allá arriba, o sea, los valores al inicio, en un preámbulo o en un fundamento están los valores, después viene la enumeración de principios y luego las normas, sino que se ha comprobado, y ya es una experiencia internacional esta, que después de los valores que están al inicio, insisto, en un preámbulo o en un fundamento, después aparecen los principios y desglosado en esos principios algunos valores específicos y normas. Otro principio, sus valores específicos y normas. Otro principio, sus valores específicos y normas. Esto ha demostrado una estructura mucho más amable, que genera mucha más adhesión al código y mucho más fácil de comprender, porque yo a la norma la tengo ahí directamente, por supuesto, todos los principios. Yo, ¿qué norma de un código de ética puedo decir que no tenga que ver con integridad, con el principio de integridad? Todo tiene que ver con todo, pero a los fines de poder fundamentar otra vez reflexión ética, una norma, para mí me va a ser mucho más fácil si yo entiendo que consentimiento informado no está allá abajo, sino que se asienta en, por ejemplo, un valor como es el respeto por la autonomía de la persona, porque por eso le pido su consentimiento, porque respeto su autonomía, y ese valor se asienta en un principio más grande que es el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Entonces, ese caminito que arma el nuevo, que ya no es tan nuevo, tiene casi 20 años, esta forma de actualizar los códigos de ética es sumamente valiosa y me parece que es muy importante que los colegios puedan participar en la elaboración, porque ya tienen su propia experiencia. Y como les decía, este código de ética que pude apenitas mirar por arriba, no cita explícitamente la Declaración Universal, pero retoma su estructura. Y lo que es muy interesante es que dice que tomó el código de ética de Córdoba también, el de FEPRA y el de Córdoba. Y ahí está la clave. El de Córdoba ya está armado bajo esta estructura. Entonces ya empezamos a ver fenómenos donde los códigos de ética se empiezan a actualizar simplemente por la red entre los propios colegios. Y eso es fantástico. Después siempre, por supuesto, preservando la singularidad de cada lugar. Regulación del ejercicio profesional a partir de sus asociaciones profesionales, los colegios. ¿Por qué les llamamos colegios de ley? Porque son creados por una ley del ejercicio profesional, nuclea psicólogas y psicólogos, generalmente incluye funciones de sindicato o gremio, y ese es el riesgo de esta nueva legislación. Objetivos específicos ya los hemos visto: regular el ejercicio profesional, controlar el buen uso de la matrícula. No es solo que nos den la matrícula, nos acompaña. El colegio después nos tiene que acompañar y nosotros nos tenemos que dejar acompañar, claro, porque si no está complicado.
Establece un tribunal de ética, propicia el desarrollo y actualización de códigos de ética. Ahí ya les hablé de la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos como nuevo paradigma, y brinda asesoramiento y apoyo legal a sus colegiados. Objetivos asociados, bueno, promueve la formación y el intercambio científico de colegiadas y colegiados, propicia la extensión al conjunto de la comunidad, vela por la integridad de la disciplina y cumple funciones de cohesión social entre colegas. Fui rapidito porque ya hemos ido estado hablando. Bueno, ahí les decía que hay algunos artículos que dejo por si alguien quiere profundizar en algún tema en particular. La ética en terreno, construyendo nuestras actitudes, como para ir enlazando lo que vimos. Una posición ética se asienta en principios de mayor alcance y a su vez moldea las intervenciones profesionales concretas. Esto es lo que veíamos desde el inicio, ¿no? Que la posición ética no está sacada del código, no está sacada de lo que nos diga el Tribunal de Ética, tiene que tener un fundamento, y tanto el código como el Tribunal de Ética tiene un fundamento. Hay un ejemplo que yo siempre recuerdo con mucho cariño de hace muchos años, que una vez en clase, en el grado, yo pregunto, bueno, ¿y esto por qué hay que hacerlo así? Y un estudiante levanta la mano y me dice, porque está en el código, profe. Y yo le dije, sí, tenés razón, pero en realidad está en el código porque hay algún muy buen motivo por el cual se decidió que esa norma figure allí. A partir de eso fue, bueno, por eso son tan interesantes siempre las preguntas, porque a veces nos sirven para enfrentarnos con algo que no sabemos y nos permite, bueno, avanzar, leer algo nuevo. Pero a veces también nos sirve para explicar algo desde otro lugar. En la simpleza de su respuesta quedó clarísimo esta cuestión heterónoma del código, ¿no? Esa norma que viene de afuera, del campo del otro y que yo tengo que cumplir. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque está en el código. Bueno, bárbaro, ok, pero pensemos al revés, o pensemos un paso más atrás, no al revés, pensemos un paso más atrás, que es que está en el código porque seguramente tiene que haber algún muy buen motivo, algún fundamento por el cual eso forma parte de los códigos. Ese es otro problema que tenemos con algunos códigos de ética que están en proceso quizá de actualización pronto, que por ejemplo ponen normas y en el mismo nivel ponen campos disciplinares. Entonces, por ejemplo, tenemos consentimiento profesional, consentimiento informado, responsabilidad profesional, y después ponemos investigación, y después ponemos docencia, como si estuviera todo al mismo nivel. Entonces, esos también son buenas oportunidades para corregir esos errores en los momentos de actualización de códigos, porque de ninguna manera pueden estar al mismo nivel, pertenecen a distintos ámbitos, ¿no es cierto? Es muy evidente. El secreto profesional o confidencialidad, de lo que vamos a hablar en otra de las exposiciones en detalle, puse secreto profesional, confidencialidad, después les voy a explicar por qué a mí me gusta más confidencialidad, y la adecuada preservación de registros se sustentan en el derecho a la intimidad de las personas. Y acá está remarcado esto para que veamos justamente dar cuenta de eso que está al inicio, que la posición ética, las normas inclusive, se tienen que sustentar en principios que son los que le dan sentido, no es porque sí, pero ¿por qué tenemos que mantener la confidencialidad? Ah, bueno, para que no me hagan un juicio, profe, también otra respuesta típica. Miren, muy secundariamente estará el beneficio personal de que quizás alguien no litigue con nosotros porque divulgamos información en forma incorrecta, por supuesto, pero esa no es la finalidad. La verdadera finalidad es respetar el derecho a la intimidad de las personas. Eso es lo que tenemos que tener en claro. El consentimiento informado se relaciona con el respeto a la autonomía de las personas. El trato justo, está remarcado en amarillo esos dos porque son los dos que vamos a trabajar hoy, pero puse algunos ejemplos más. El trato justo se asienta el principio de justicia, si quieren tomarlo desde el campo de la bioética. El trato justo se asienta en la no discriminación en función de nacionalidad, religión, raza, ideología o elección sexual de los sujetos. La responsabilidad en las relaciones profesionales apunta a preservar los derechos básicos de los sujetos
especialmente frente a la simetría de roles. Sí. Te iba a hacer una consulta, Andrea. No sé si lo vas a desarrollar quizás después, a lo mejor está previsto, pero en relación a esto que nombrás de la confidencialidad y la preservación de registros, eh, me surgía también un poco en este último tiempo la pregunta respecto del registro de historias clínicas en instituciones de salud públicas. Acá en Mendoza tenemos un sistema que justo en el lugar donde yo trabajo seguimos escribiendo historia clínica a papel, pero hay un sistema de historia clínica unificado. Es decir, que en cualquier efector de salud se puede abrir el registro de cualquiera de las intervenciones de esa persona en cualquier efector de salud pública. Lo cual, bueno, a mí me presenta preguntas, porque está el registro que hacemos a lo mejor para trabajar, que nos sirve en el equipo interdisciplinario de salud mental, compartir esa cierta información, y después está el hecho de que lo puede abrir, no sé, la persona en el vacunatorio o en el laboratorio de tal cosa, donde hay acceso a cierta información, bueno, que quizás no estaría bueno que se acceda. Entonces, en realidad la pregunta tiene que ver con, bueno, cómo se piensa el adecuado registro en ese sentido, en ese ámbito. Sí, bueno, gracias por la pregunta porque es súper importante. Efectivamente, es desde hace tiempo, en realidad, cuando, a ver, lo que ha permitido la digitalización es el compartir masivamente, pero esto nos pasaba en los que hemos trabajado en hospitales, nos pasaba con la historia clínica escrita, porque eso era un expediente que circulaba por todos los servicios o estaba en un fichero a donde todos tenían acceso y estaba todo junto. Así que eso es complicado. Ahora, a partir de la digitalización, el tema es que eso se puede compartir de forma mucho más fácil, por tanto puede circular muchísimo más. Eh, y ahí tenemos un tema difícil porque, por un lado, como vos bien decís, el tema es la información sensible. Hay información que puede ser sensible y que por qué alguien en un vacunatorio tendría que poder tener acceso a información vinculada al padecimiento psíquico de una persona. Sí, no, ¿por qué? Hay montones de posturas en relación a esto, ¿eh? Realmente hay muchísimas. Algún día por ahí podemos hacer una charla sobre este tema específicamente, pero en resumidas cuentas te diría que lo que a mí, y es mi postura por lo que yo he leído, puede ser que haya otras miradas también, por supuesto. Yo soy de recomendar en el ámbito de salud mental, si va a ser una institución o una organización amplia, que no es específicamente de salud mental. Otra cosa es cuando es algo de salud mental. Yo también trabajé muchos años en el Ameguino, en el Centro de Salud Mental número 3 Florentino Ameguino, que era todo de salud mental. Bueno, ahí era distinto. Pero cuando es un ámbito donde circula tanta información, creo que lo que hay que poner es sí datos que puedan ser importantes para, hay que pensar también en el otro profesional que puede estar atendiendo a esa persona y que necesite saber que esa persona tiene determinadas circunstancias o está atravesando determinado proceso para el cual una intervención, por ejemplo, abrupta de determinadas características podría ser lesiva para su salud mental. En ese sentido, siempre pensando en poner aquello que pueda ser necesario para el otro, pero para un cuidado de esa persona. Eso creo que no solo lo podemos compartir, sino que debemos compartirlo, porque es el sentido de la historia clínica compartida. Por lo otro, coincido con lo que decís vos de que quizás hay información más sensible y que no es indispensable, y ahí es lo difícil es mensurar qué es indispensable y qué no. Ojalá tuviéramos una varita y hacer ping y la bola de cristal y lo pudiéramos saber mucho más fácilmente, pero eso implicaría adelantarnos al futuro. Siempre va a pasar algo que estuvo fuera de nuestro alcance, eso también es así. Pero sí información más sensible que tenga que ver con la coyuntura de esa persona y de esa circunstancia que podamos compartir en un ámbito más reservado.
Creo que eso es mi postura, insisto, no pretendo con esto tampoco, porque hay mucho escrito y hay gente, incluso hay normativas específicas que hay que conocer, eso, ojo también, ¿no? Normativas específicas no solo a nivel nacional, provincial, sino también de cada institución, así que esas hay que conocerlas, pero me parece que lo ideal, sin desconocer estas normativas, sería lograr este balance entre poner en circulación pública de esa organización los datos necesarios para que otro profesional pueda realizar su actividad, su intervención, teniendo datos que sirvan para preservar el bienestar de la persona, nosotros desde la mirada de la salud mental, qué datos aportaríamos y otras cosas quizás más específicas reservarlas para trabajarlas hacia la interioridad del equipo concreto. Esto creo que podría ser una opción. Sí. Bueno, un poco siguiendo el comentario de Analía, porque a mí también siempre lo he pensado, no trabajo en lo público, pero en algún momento llegó al Tribunal de Ética una denuncia de un paciente hacia un psicólogo, en donde entre otras cosas, planteaba que no había puesto, no había rellenado como correspondía su historia clínica. Al pedir la historia clínica al abogado, entonces pensábamos, bueno, a veces, muchas veces no damos información y se presenta este dilema, ¿no? Para proteger, porque no es lo mismo la salud mental que poner un diagnóstico oncológico u odontológico, ponele. Entonces, qué tensión allí, ¿no? Porque es muy difícil de poder dilucidar si ese colega no estaba protegiendo a esa persona que después lo denuncia o simplemente no lo hizo porque, bueno, a veces no, el, el tramitar el ejercicio profesional todos los días en una institución pública que tenés que rellenar cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pensábamos ahí que, ¿cómo leer esto? Es complicado. Sí. Sí, tal cual. Sí, gracias, porque tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Por eso decía, bueno, qué fácil sería si tuviéramos la bola de cristal. Supongamos que efectivamente preservó esa información pensando en el bienestar de la persona y la persona en realidad después, que ni siquiera por ahí fue personalmente con el psicólogo, sino que necesitaba alguna cuestión judicial para otra cosa. Así que pero ahí es donde yo digo que lo que hay que hacer es leer la normativa de la institución donde estamos trabajando. Y acá ya me estoy yendo un poquito al terreno de lo legal, con cautela, porque no soy abogada, por supuesto, pero sí inevitablemente en este campo uno lee cosas. En la medida en que ese profesional de la psicología hubiera llenado la historia clínica acorde a los requerimientos de la institución, que tampoco te piden detalles morbosos, quizás es una rimadita de respuesta, no lo sé, quizás no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Por eso puse el acento también en tener un ojo en eso, que además es lo que corresponde, pero también preserva a todo el entorno desde el punto de vista legal, no solo a nosotros como profesionales, lo preserva al usuario de servicios y preserva a la institución también. La cuestión es que vos me decís, bueno, pero mira, me piden que ponga datos que yo no quiero poner. Bueno, ahí se nos complica muchísimo más. Y ahí hay dos cosas. Por supuesto, siempre consultar a los colegas con mayor experiencia y mayor trayectoria en la institución, como lo vienen haciendo, informarnos, consultar con el Tribunal de Ética del colegio si tienen algo que nos puedan aportar en ese sentido. Y después lo más difícil de todo es ver la decisión personal. Lamentablemente no siempre es una opción trabajar o no en un lugar. A veces no tenés más remedio de trabajar ahí porque es el único trabajo que tenés y tenés que llevar el pan a tu casa. Y es así. Pero otras veces, si hay opciones, a mí me ha pasado de decidir, en ese momento afortunadamente podía hacerlo, decidir no trabajar en una institución donde eh, eran los niveles de, ¿qué te podría decir? Las exigencias hacia el rol del profesional de la psicología eran absolutamente contrarias a mis principios y aparte eran contrarias después ahora me doy cuenta con los años, ¿no? A los derechos humanos, a todo. Era un instituto de menores donde, bueno, y yo era muy jovencita y lo único que hice fue después de llegar llorando a mi casa, decidí renunciar.
Pero bueno, sin ir a algo tan extremo, sin ir a algo tan extremo es ver cómo uno puede moverse con ese contexto. Y ahí es donde digo, revisar la normativa. Pero sí, eso es un desafío muy grande. El trabajo en las instituciones públicas es un desafío. Públicas o privadas, pero en general esto se ve más en las públicas, es un desafío muy grande. Así que el balance entre lo que nos parezca mejor para nuestro consultante y lo que la normativa en ese momento nos exige. Y al mismo tiempo recurrir a nuestros colegas, a nuestros compañeras y compañeros y por supuesto al Tribunal de Ética. Más que eso, como digo, es tener la bola de cristal o, no sé, una varita mágica. Pero bueno, no, por favor. Bueno, y las pautas referidas a publicidad o difusión de servicios públicos o privados apuntan a preservar el derecho a una información veraz y, por tanto, a proteger el bienestar de las personas. Cuando vemos pautas normativas que regulan cómo hacemos nosotras publicidad, no es para censurarnos. Ay, nos están censurando, no me dejan publicitar esto, no me dejan publicitar lo otro. No es una cuestión que tenga que ver con un autoritarismo de la norma o de los colegios o de los tribunales de ética. Tiene que ver con que lo que estamos haciendo es proteger el bienestar de las personas, porque si estamos publicitando, y algo vamos a ver en uso de redes, las publicidades de servicios en Instagram, en Facebook, etcétera, estamos publicitando servicios de forma que pongan en riesgo el bienestar de las personas o, como mencionamos antes, la integridad de la disciplina. Estamos socavando justamente aquello que por lo que se supone que velamos, que es intentar sumar un humilde granito de arena al bienestar de la comunidad. Entonces, ese es el sentido de pautas referidas a publicidad. Las normas, entonces, finalmente se asientan en la capacidad de la reflexión ética y no a la inversa. Y por eso recordé con tanto cariño el ejemplo de ese estudiante, que no es que están en no es que las tenemos que cumplir porque están en el código, sino que están en el código porque seguramente hay algún muy buen motivo. Andrea, Sí, estoy preguntona, pero no, por favor. en relación a esto que estás diciendo de la publicidad, ¿no? En Sí. servicios públicos o privados. Generalmente lo estamos viendo en Mendoza y tenemos una gran preocupación, muchas colegas, porque hay mucha información no veraz acerca de prácticas que se llevan a cabo dentro de nuestra disciplina que no pertenecen a las competencias profesionales nuestras, ¿no? Como por ejemplo irnos a vidas pasadas, etcétera, etcétera. Donde colegas con matrícula hacen propagandas por TikTok o Instagram, estimulando a a la población, digamos, o van a la televisión, que es tremendo esto, pasado hace 2 semanas en Mendoza, donde se ofrecen una licenciada en psicología matriculada, ofrece servicios de regresión a vidas pasadas, ¿no? Y esto Vamos a tener todo un bloque sobre sí, eso. lo sé, pero pensé en esto que estás diciendo y realmente es Y una gran claro, preocupación, sí, seguro, por porque supuesto que sí, es muy por supuesto que delicado, sí. ¿no? Sí, en principio te diría muy cortito porque así terminamos esta porque nos queda otra presentación más en el transcurso de la mañana y además, como te digo, tenemos todo un bloque para eso. Pero es algo para estar atentas y atentos. Lo que vamos a ver es cuáles son los fundamentos por los cuales, porque otra vez esto no es una casa de brujas, no se trata, no porque no es una cosa caprichosa del colegio. Les voy a compartir la experiencia que se está haciendo en otro colegio profesional con respecto a un observatorio deontológico diferenciado del Tribunal de Ética para darle seguimiento a este tipo de cosas, bien interesante, y ahí aprendemos de las experiencias que son experiencias nuevas y es como vamos creciendo de lo que está pasando ahora, ¿no? Porque no podemos tomar decisiones con la foto de hace 20 años, en nada, ni en actualización de códigos, ni en pautas para la publicidad, esas son cosas que ya pasaron. Esto es ahora. Así que sí, lo vamos a charlar y vamos a tratar no solamente de gente que hace prácticas pisándole el poncho, digamos, a la psicología sin estar con la formación adecuada, sino también el problema ¿no? De gente que está incluso matriculada y que realiza prácticas que están fuera del alcance de título. Vamos a las conclusiones y terminamos esta por hoy, por ahora. A ver, ahí estamos.
Toda generación y aplicación de conocimientos en el campo de la psicología conlleva una posición ética, considerada un aspecto intrínseco a dichos procesos y no un mero agregado moral. El Estado regula el ejercicio profesional de la psicología a través de dos vías. Una vía académica, que da cuenta de la formación obtenida, ahí no está nada de lo que dijimos, y una vía profesional avalada por normativas y asociaciones específicas. Se destaca el valor de los códigos de ética, que deben ser efecto de la construcción colectiva, articular su carácter prescriptivo con el aspiracional, porque esa es la idea, ¿no? ¿A qué aspiramos nosotros? ¿Cuáles son los valores a los que aspiramos? No es solamente una norma que nos diga lo que no tenemos que hacer. La promoción de la reflexión ética y la responsabilidad moral fundamentalmente. Y tienen que estar esos códigos social e históricamente situados para dar cuenta de la realidad de la población con la que se trabaja. La promoción de mayores niveles de conciencia ética es un aspecto fundamental de la disciplina. Un adecuado ejercicio profesional es aquel que apunta a preservar los derechos y el bienestar de las personas y las comunidades a las que está destinado y que no puede haber eficiencia teórica o práctica sin ética profesional. Bueno.